Aquí tenemos la ecuación de Bernoulli. ¿Se les hace algo familiar esta ecuación o no? ¿No lo recuerda una ecuación que ya vimos anteriormente? No, sí. No, no. No, lo acabamos de ver. Bueno, ese se llama el método de factor integrante, ¿se acuerdan? Que teníamos que convertir una ecuación diferencial a su forma estándar, ¿se acuerdan de eso? Bueno, es parecido, pero la única diferencia es la siguiente, es que su exponente, en este caso la variable dependiente, ¿okay? ¿Cuál es la variable dependiente aquí? La y. Si yo aquí tuviese una r, pues la variable dependiente sería una ¿qué? Sería una r en la parte de aquí, ¿ok? Simplemente es para darle un valor a una variable, ¿ok? En este caso lo estamos representando con la letra y a la variable dependiente. Yo puedo tomar otra letra, cualquier letra, pero la letra que esté aquí será la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es la y. Si la variable dependiente es diferente de 1, entonces ya tengo una ecuación diferencial que sería no lineal. Hasta ahí estamos bien. Y la ecuación de Bernoulli, ¿qué es lo que hace? Te trata de linealizar esa ecuación diferencial para poder, ¿qué? Para poder aplicar ahora sí ya factor integrante. ¿Cómo lo resuelven? Mediante un cambio de variable, que es algo parecido a lo que nosotros hacíamos en las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿sí? Es algo parecido. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. ¿Qué es lo que van a notar aquí? Bueno, nada más van a escribir ecuación de Bernoulli y escriben la ecuación diferencial, que es todo esto de aquí. ¿Okay? Ahí está, que es esto de acá, y van a escribir la ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Hasta acá. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, es algo parecido a una ecuación que anteriormente ya hemos visto, ¿ok? Pero la única diferencia es que la variable dependiente está elevado a un exponente diferente de 1. Entonces, automáticamente lo convierte en una ecuación diferencial no lineal, ¿ok? No lineal. Dice, donde n es cualquier número real. ¿Qué es un número real para ustedes, chavos? ¿Un número que lo pueden ver? ¿Un número que lo pueden tocar? ¿O qué es un número real? Van a escribir, bueno, antes, y se observe que para n es igual a 0 y n es igual a 1, la ecuación 4 sería ¿qué? Sería lineal. ¿Qué quiere decir? Que si esta parte de aquí estuviese la y elevado a la 1, sería automáticamente no lineal. Y yo tendría que buscar la manera de poder separar esa variable y, a lo mejor por variables separables o otro método, a lo mejor homogéneas, ¿ok? Pero como aquí la y está elevado al cuadrado, esta acción lo convierte en no lineal, la cual, o una ecuación que yo no podría separarlo de manera directa. No lo podría resolver ni por variables separables, ni por factor integrante. ¿Por qué? Porque la variable dependiente no tiene de grado 1, sino que ahora es de grado 2, grado 3. ¿Qué quiere decir esto? Y al cuadrado, y al cubo, y a la menos 3, y a la menos 2, etcétera. Hasta ahí estamos bien. Entonces, para n diferente de 0 y diferente de 1, ¿qué quiere decir esto? Que ahora su exponente no simplemente puede ser 0, no simplemente puede ser 1. Ahora será de mayor grado. ¿Cuál sería uno de mayor grado? 2, 3, 4, 5. Ya es la quinta, ya es la sexta, ya es la séptima potencia. Se tiene que emplear la sustitución u igual a y a la 1 menos n. Reduce la ecuación de la forma a una ecuación que lineal. Entonces van a escribir esto. Entonces, cuando yo tenga una ecuación diferencial que sea no lineal, la tengo que convertir a lineal para poderla resolver. Hasta ahí estamos bien. Si se dan cuenta, tiene la forma de Bernoulli. ¿Okay? De Bernoulli, de un factor integrante. Entonces, ya estamos ahí spoileando que lo tengo que resolver mediante ese método. Esta es la ecuación de Bernoulli, ¿ok? Lo que ustedes acaban de anotar. Entonces, escriban ahí, resolver la ecuación diferencial, esto de ahí, y escriben hasta acá, nada más, hasta el paso número 1. Ahorita lo vamos a hacer acá en el pizarrón. Escriban hasta ahí. Me dice paso 1, convertir la ecuación diferencial en su forma estándar. Nada más hasta ahí.
Entonces aquí tenemos lo que es la ecuación diferencial, les dice x por la derivada de y respecto de x más y igual a x cuadrado por y cuadrado, ¿ok? Entonces, ahí ustedes les dice el paso número 1. Paso número 1 les dice, paso 1, convertir o transformar la ecuación diferencial a su forma estándar. ¿Recuerdan cómo transformamos la ecuación diferencial a su forma estándar? Recordar que la ecuación diferencial en su forma estándar debe de tener la siguiente nomenclatura: derivada de y respecto de x más y igual, o bueno, vamos a escribir aquí, más p por x, que es igual, p de x por y, que va a ser igual a cualquier función f de qué, f de x. Esta es una ecuación diferencial que está en su forma ¿qué? En su forma estándar. ¿Por qué está en su forma estándar? Porque el coeficiente que tiene esta derivada, ¿de cuánto es? Es de 1. 1 por dy sobre dx simplemente te queda dy sobre d, dy sobre dx. Hasta ahí estamos bien. Por esta razón es una ecuación diferencial que está en su forma estándar, únicamente hablando de este punto. Pero la y está elevado a la primera ¿qué? A la primera potencia y no existe en otro ¿qué? En otro punto más. ¿Ya lo ves? Y en la ecuación diferencial de Bernoulli les dice, la ecuación diferencial de Bernoulli les dice que la derivada de y respecto de x más cuánto, más p de x por y, va a ser igual a cuánto, a una función que, a una función f de x por quién, por y elevado a la que, por y elevado a la n, o no. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta ecuación es lineal, pero en esta será no lineal, porque en la parte de aquí puede ser tanto al cuadrado, puede ser al cubo, puede ser a la quinta potencia, puede ser a la menos 3, por ejemplo. ¿Ya lo vieron? Hablando de números reales. Entonces, esta acción lo convierte automáticamente en una ecuación diferencial no lineal, ¿ok? ¿Y cómo tengo esta ecuación? Yo la tengo que transformar a una ¿qué? A una ecuación diferencial que yo pueda resolver. Tengo que pasar de tener esta ecuación a esta ecuación. ¿Ya lo ven? ¿Para poder qué? Para poder aplicar ahora sí el método de factor integrante. ¿Lo ven? Si está de esta manera, tal es este caso, no puedo resolverlo de manera directa. Tengo que pasar de esta nomenclatura que tenemos en la parte de aquí, ¿hacia dónde? Hacia acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante un cambio de variable, que es u igual a y a la 1 menos ¿cuánto? A la 1 menos n, ¿ok? Quería que supieran esto para que entendieran del por qué estamos realizando este proceso. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces ahora nos vamos a enfocar ya acá. Esto nada más era para explicarles. Tenemos paso número 1, dividir o transformar la ecuación diferencial a su forma estándar. Su forma estándar es de esta manera, pero va a haber un pero. Escribimos x por la derivada de y respecto de x más y igual a x elevado al cuadrado por y elevado al cuadrado. ¿Entre cuánto? Entre x. ¿Por qué entre x? ¿Saben? ¿Recuerda por qué? Porque el coeficiente de la derivada no es igual a cuánto, a 1. Aquí tengo una x que lo está multiplicando. Una x que multiplica a esta derivada, por lo tanto, lo convierte en una ecuación diferencial no estándar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para convertirlo a su forma estándar y que aquí no tenga nada multiplicando? Bueno, si aquí lo está multiplicando en x, pues divido toda la ecuación diferencial entre ese valor, que es x. Si aquí tengo un 4, pues divido toda la ecuación diferencial entre 4. Si tengo un menos 3, todo entre menos 3. Si tengo un coseno, todo entre coseno. De esa manera. De tal modo que aquí no debe de haber nada. X entre X, ¿qué pasa? Se elimina este X, nada más te quedaría derivada de Y respecto de qué? Respecto de X, más cuánto? Y sobre X te quedaría Y sobre qué? X, que va a ser igual X cuadrado entre X, nada más te quedaría la que la X. Recordad que en la división los exponentes se restan. Si tengo X a la N entre X elevado a la M, esto es igual a X a la N menos cuánto? Menos M. Hasta ahí estamos bien. El exponente de arriba menos el de abajo, 2 menos 1, 1, x a la 1 por y, por y elevado al cuadrado. Ahora, pues ya se parece a la que, ya entre comillas se parece a una ecuación diferencial en su forma estándar. Recordar que estoy pasando desde aquí, ¿hacia dónde? Hacia acá, ¿ok? Entonces, aquí ya tengo mi primer resultado, que es el resultado del paso número 1.
Hay que anotarlo hasta aquí para poder continuar con el paso número 2. Hay que anotarlo hasta ahí para continuar con el paso 2. En lo que de una vez se los voy escribiendo en la parte de ahí. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos el primer resultado, ¿no? Paso número 2, utilizar un cambio de variable en la variable dependiente. ¿Cuál es tu variable dependiente nuevamente? Tu variable dependiente es la y, ¿ok? Variable dependiente, variable independiente. Variable dependiente sigue siendo la y. En este caso, ¿ah? ¿De qué? De la ecuación diferencial. ¿Con qué voy a hacer un cambio de variable? Con u igual a y a la 1 menos ¿cuánto? Menos n. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, u va a ser igual a y elevado a la 1 menos n. ¿Pero quién es n? Recordar que en la ecuación diferencial que teníamos hace un momento, que es la ecuación diferencial de Bernoulli, les dice que si yo tengo p de x, y si yo tengo la derivada de y respecto de x, más, por ejemplo, en este caso sería que más p de x, por ejemplo, p de x por y, que es igual a una función f de x por y a la que, por y elevado a la n, por y elevado a la n, ¿hasta ahí estamos bien? Entonces, n es el que tiene el exponente mayor, la variable dependiente. ¿Hasta ahí estamos bien? No define el grado de la ecuación diferencial, ¿ok? Porque el grado sería de 1, sino que es el exponente mayor a la que está elevado la variable dependiente. ¿Cuál es el exponente mayor a la que está elevado la variable dependiente? N. En este caso sería n, este exponente número 1, este exponente número 1. Sería un exponente de qué? De n, que quiere decir que puede tomar un valor de 2, de 3, de 4, de 5. ¿Okay? Y acá, ¿cuál es tu variable dependiente? La y. ¿Qué exponente tiene? Exponente 1, exponente 1. ¿Qué exponente tiene esta y? Tiene 2. Por lo tanto, n será igual a ¿cuánto? A 2. Sería el mayor exponente a la que esté elevado la variable dependiente. ¿Ok? Si yo aquí tengo una r, si aquí tengo una R y acá también tengo una R, pues entonces la variable dependiente será R. Hasta ahí está muy bien. Y voy a escribir el exponente a la que esté elevado, la variable dependiente. En este caso, el exponente mayor ¿va? Sería 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero en este caso le corresponde a Y. Entonces, tenemos que N es igual a ¿cuánto? A 2. U va a ser igual a ¿cuánto? A y elevado a la 1 menos ¿cuánto? Menos n. ¿Cuánto vale n? 2. Entonces aquí voy a escribir 2 de esa manera. Y aquí realizamos operaciones, tenemos que u va a ser igual a ¿cuánto? 1 menos 2 menos ¿cuánto? Menos 1. Aquí tendríamos que esto, o que u va a ser igual a y elevado a la ¿cuánto? A la menos 1. Ahora, despejamos ¿qué? Despejamos o despejar y, ¿sí? Despejar y. A la hora de despejar y, yo tengo que sería u, aquí me falta el menos 1, u es igual a ¿cuánto? A y elevado a la menos 1. Si me piden despejar la y, por ejemplo, esto lo elevo a la menos 1, esto también lo elevo a la menos 1. ¿Hasta ahí estamos bien? U a la menos 1 le quedaría de este lado como u a la menos 1, que va a ser igual a ¿cuánto? Menos 1 por menos 1, me quedaría 1 que positivo. Entonces tendríamos que y igual a ¿cuánto? La primera potencia. Por lo tanto, y va a ser igual a ¿cuánto? A u elevado a la que, a la menos 1. Ahí ya despejamos la y. Recordar que en matemáticas básicas aprendieron algo que les dice, o propiedad de los exponentes, que si yo tengo, por ejemplo, x a la n elevado a su vez a la m, esto va a ser igual a ¿cuánto? Un exponente elevado a otro exponente, un exponente elevado a otro exponente, ¿qué va a pasar? Se va a multiplicar. Entonces, x a la n multiplicado por ¿quién? Multiplicado por n. Por esa razón, yo aquí elevé el menos 1 a la ¿cuánto? Y a la menos 1 elevado a la ¿cuánto? A la menos 1. ¿Así está muy bien? ¿Por qué? Porque yo sé bien que se van a multiplicar cuando un exponente esté elevado a otro exponente. Por esa razón. ¿Sí? Y ahora sí, ya me quedaría y positivo, y elevado a la primera potencia, que sería igual a ¿cuánto? A u a la menos 1. De este lado también le apliqué lo mismo, porque recuerden que lo que yo haga de este lado es lo mismo que voy a hacer también de este lado. Ley de la que, ley de la igualdad. Ahora que ya realizamos esto, simplemente tenemos que derivar por regla de cadena, por ejemplo, o implícitamente, ahí está.
ahora tenemos que derivar, sigue diciendo dentro del mismo paso, tenemos que derivar por regla de la cadena o implícitamente el valor de ¿qué? El valor de y. ¿Cuánto vale y? Y es igual a u a la menos ¿qué? A la menos 1. Entonces escribimos que y va a ser igual a u elevado a la ¿cuánto? A la menos 1. Entonces, si yo derivo esto, me quedaría como, de ese lado, escribo derivada de y respecto de x. ¿Por qué respecto de x? Porque x es la variable independiente en tu ecuación diferencial. Acuérdense de esto. Esto va a ser igual a ¿cuánto? O bueno, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué les dice la regla de la cadena? Aquí este exponente lo pongo abajo, me quedaría menos 1 multiplicado por ¿cuánto? Por u, ¿lo ven? Por u. Después, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Si lo derivo de manera implícita, pues estoy derivando a u respecto de x. Y como estoy derivando a u respecto de una variable diferente, pues entonces yo tengo que agregar únicamente la derivada de u respecto de ¿qué? Respecto de x, o que es lo mismo la regla, en este caso, de la cadena. Se puede aplicar también. Entonces, aquí nos quedaría como que la derivada de y respecto de x será igual a ¿cuánto? Menos 1 por u, nada más le quedaría menos ¿cuánto? Menos u. Menos 1, aquí le quedaría como menos 2. ¿Por quién? Por la derivada de u, respecto de quién? Respecto de x. Ya está. ¿Sí? Ya tenemos el valor de la y en la parte de acá. Ya tenemos el valor de la y y ya tenemos el valor de la ¿qué? De la derivada de y. ¿Lo ven? Ya tenemos dos valores muy importantes que vamos a utilizar para realizar el cambio de variable. ¿Sí? ¿Con qué comenzamos? Con u igual a y a la 1 menos ¿qué? A la 1 menos n. ¿Así estamos bien? Despejamos la y después la derivamos. Ya tenemos estos dos valores para utilizar como cambio de valor ¿en dónde? Acá. Eso será el siguiente paso. Muy bien, hay que anotarlo, hay que irlo anotando. Mientras voy a borrar esto de acá. ¿Ok? Esto me imagino que ya lo terminaron de anotar y voy a dejar esta ecuación. Aquí voy a anotar el paso 3. ¿Sí? Paso 3. Ahí está. ¿Lo vieron? Muy bien. Paso número 3. Sustituir el valor de y y su derivada. ¿En dónde? En la ecuación diferencial en su forma estándar. ¿Ya lo vieron? Por eso, anteriormente, nosotros calculamos en el paso número 2, al utilizar un cambio de variable, es esto de aquí, utilizamos, bueno, despejamos y concluimos que y es igual a ¿cuánto? A u elevado a la ¿cuánto? A la menos 1. ¿Hasta ahí estamos bien? A u elevado a la menos 1. ¿Ok? Y al derivar implícitamente obtuvimos que la derivada de y respecto de x, al derivar esto, obtuvimos que la derivada de y respecto de x va a ser igual a ¿cuánto? A menos u elevado a la menos 2 por la derivada de u respecto de qué? Respecto de x. Ya conocemos esos valores. Simplemente hay que sustituirlos en ¿dónde? En la parte de acá. Tenemos que el valor de y es igual a ¿cuánto? Nos dice que va a ser igual a u elevado a la menos ¿qué? A la menos 1. Tenemos que la derivada de y respecto de x será igual a ¿cuánto? A menos u elevado a la menos 2 por la derivada de y respecto de ¿qué? Respecto de x. Esto es lo que vale la derivada de ¿quién? La derivada de y. ¿Lo ven? Muy bien. Estos valores, el valor 1, el valor 2, vamos a escribirlos acá. Comenzamos. ¿Cuánto vale la derivada de y respecto de x? La derivada de y respecto de x vale menos u elevado a la menos 2 por la derivada de y respecto de x. Entonces aquí voy a escribir como que, en lugar de escribir esto, ahora voy a escribir lo que vale esto de acá, que es esto de aquí. Escribo menos u elevado a la menos 2 por la derivada de y respecto de quién. Perdón, aquí sería derivada de u. Estaba confundiendo de variable. La derivada de u, ¿respecto de qué? Respecto de x, ¿ya lo vieron? Simplemente estoy sustituyendo. ¿Cuánto vale la derivada de y respecto de x? Vale esto de acá. ¿Sí? Esto es igual a esto. Entonces tomo este valor y en lugar de poner esto, pongo lo que vale esto de acá. ¿Más cuánto? Más y sobre x. ¿Cuánto vale y?
Y tiene un valor de ¿cuánto? De u elevado a la menos 1. Entonces aquí voy a escribir u elevado a la ¿qué? U elevado a la menos 1. ¿Entre cuánto? Pues entre ¿qué? Entre x. ¿Lo ven? Ya está. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a x multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuánto vale y? Y tiene un valor de u elevado a la menos 1. Entonces aquí voy a escribir el valor de y, que es u elevado a la ¿qué? Elevado a la menos 1. Y esto está elevado al ¿qué? Está elevado al cuadrado. ¿Lo vieron? Ya está. Entonces tenemos aquí, nos quedaría menos u elevado a la menos 2 por la derivada de u respecto de x, más ¿cuánto? U a la menos 1 entre x, pues nos quedaría como u a la menos 1 sobre ¿cuánto? Sobre x, que va a ser igual a ¿cuánto? A x, ¿por quién? Por u a la menos, vean, un exponente elevado a otro exponente, menos 1 por 2, te quedaría como u elevado a la ¿cuánto? U elevado a la ¿qué? A la menos 2. ¿Lo vieron? Ya está. Ya tenemos una nueva ecuación diferencial, pero ahora con variable dependiente u. ¿Ok? Voy a borrar el paso 2. Muy bien. Les dice el paso número 4, transformar la ecuación diferencial que se obtuvo en el paso número 3, que es esto de aquí. ¿Qué ecuación diferencial obtuve en el paso 3? Obtuve esto de acá, esto de aquí. Obtuve esta ecuación diferencial de acá. ¿Lo vieron? ¿Sí o no? Entonces, como ya obtuvimos esta ecuación diferencial, ahora me pide que lo transforme a su forma estándar nuevamente. ¿Cómo transformamos esto a su forma estándar? Lo transformamos de la siguiente manera. Lo voy a volver a reescribir. Voy a escribir aquí menos u elevado a la menos 2 por la derivada de y respecto de x, más, puedo factorizar esto de acá, me quedaría más 1 sobre x por u a la menos 1, que es la variable dependiente, que va a ser igual a x elevado a qué? A únicamente x por y, por u, perdón, elevado a la menos ¿qué? A la menos 2. Para transformar esta ecuación diferencial en su forma estándar, recuerden que para que sea estándar, el coeficiente de aquí debe de ser de ¿cuánto? De 1. Aquí tengo menos u elevado a la menos 2. Entonces, voy a dividir la ecuación diferencial entre ¿cuánto? Entre menos u elevado a la ¿qué? Elevado a la menos 2. U a la menos 2 entre u a la menos 2 se eliminaría, por lo que ya nada más me quedaría el siguiente valor. Me quedaría el siguiente valor. U a la menos 2 entre u a la menos 2, pues me quedaría como que, y menos entre menos más, me quedaría como la derivada de y respecto de qué? Respecto de x, más entre menos, menos 1 sobre, bueno, u a la menos 1 entre u a la menos 2, vean esto. Aquí tengo la división de u a la menos 1 entre u a la que a la menos 2. Esto va a ser igual el exponente de arriba menos el de abajo. U a la menos 1 menos ¿qué? 2. El exponente de arriba, que es menos 1, menos el exponente de abajo, que es menos ¿cuánto? Menos 2. Esto va a ser igual a ¿cuánto? U elevado a la menos 1, menos por menos, más ¿cuánto? Más. ¿Cuánto sería? 2. Esto va a ser igual, menos 1 más 2, u elevado a la ¿qué? A la primera potencia. Entonces aquí me quedaría como menos 1 dividido sobre x, ¿por cuánto? Por u, que va a ser igual a ¿cuánto? A x, u a la menos, bueno, más, entre menos, aquí me quedaría como que menos, u a la menos 2 entre u a la menos 2 se va a eliminar y nada más me quedaría como que, como x nada más, o menos que, menos x. ¿Ya vieron lo que acaba de pasar, chavos? ¿Sí? ¿Lo vieron o no? Teníamos esta ecuación diferencial que era no, ¿qué? No lineal, ¿sí? Ahora es una ecuación diferencial totalmente ¿qué? Totalmente lineal y que puedo resolver mediante el factor ¿qué? Mediante el factor integrante. ¿Lo vieron? ¿Está bien facilito o no? Ya está. Ahora lo que sigue simplemente es el paso número 5. Entonces, voy aquí a escribir el paso número 5. Escribo. Paso 5. Ahí está. Resolver la ecuación diferencial anterior por el método de factor integrante. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Esto de aquí. Ya lo convertimos a su forma estándar. Ya es que
ya es lineal. Aquí no sé por qué le sigo poniendo derivada de y, sería derivada de u, nada más, no sé por qué le pongo de y. Aquí es de u, ¿ok? Entonces, tenemos que la derivada de u respecto de x menos 1 sobre x por u va a ser igual a menos x. ¿Cuál es el paso número 1 para resolver una ecuación diferencial por un factor integrante o utilizando factor integrante? Recuerden que es el segundo método que nosotros vimos. Primero tenemos que identificar quién es p de x. P de x, ¿cuánto vale? P de x es el valor que multiplica a la variable dependiente. En este caso, ¿qué valor multiplica la variable dependiente? Lo multiplica menos 1 sobre x. Entonces aquí tenemos que P de qué? P de x va a ser igual a menos 1 sobre qué? 1 sobre x. Ya no hay necesidad de transformarlo a su forma estándar. ¿Por qué? Porque ya anteriormente lo hicimos. El coeficiente de la derivada de u respecto de x ya es igual a 1. Entonces ya identificamos que p de x es igual a ¿cuánto? A menos 1 sobre x. ¿Por qué? Porque es el valor que multiplica a ¿quién? Que multiplica a la variable dependiente que ahora se llama u. ¿Ok? Entonces por acá voy a continuar. ¿Sí? Tenemos, ¿cómo calculo el factor integrante? Recordad que el factor integrante les dice, mu de x va a ser igual a Euler elevado integral de ¿cuánto? De p de x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A mu de x, que va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a Euler elevado integral de ¿qué? ¿Cuánto vale p de x? Menos 1 sobre x, ¿por quién? Por dx. Entonces aquí escribo menos 1 sobre x multiplicado por dx. ¿Lo ven? Muy bien. Voy a continuar sobre este lado. Aquí cabe todavía. Tenemos que mu de x, por aquí cabe todavía, ¿no? Tenemos que mu de x va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado. El signo negativo, como es una constante, lo puedo sacar afuera. Me quedaría menos integral de ¿cuánto? 1 por dx le quedaría como dx dividido sobre ¿cuánto? Sobre dx. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? La integral de dx sobre x sería logaritmo natural de ¿cuánto? De x. Entonces esto va a ser igual a Euler elevado al menos logaritmo natural de x. ¿Ya lo ven? Esto va a ser igual, o tenemos aquí, en este caso, que mu de x va a ser igual a ¿cuánto? Vean, recordar que hay una propiedad que les dice, por acá lo voy a anotar acá arriba, les dice que si tengo a por el logaritmo natural de b, esto va a ser igual a ¿cuánto? A logaritmo natural de b elevado al exponente a. ¿Qué es lo que multiplica al logaritmo neperiano aquí, o al logaritmo natural? Lo está multiplicando un signo negativo. El signo negativo lo puedo mandar entonces como exponente. Entonces aquí me quedaría que esto va a ser igual a Euler elevado al logaritmo natural de ¿quién? De x elevado a la ¿qué? A la menos 1, ¿o no? ¿Ya lo ven? Menos 1. A pesar de que no tenga un valor numérico en la parte de aquí o esté escrito el 1, siempre lo está multiplicando un 1. Por eso decimos que es menos 1 por el logaritmo natural de x. ¿Qué hago con este menos 1? Pues lo pongo ahora como que, como exponente de la que, de la x. ¿Ve? Ya está acá arriba. Ahora nosotros sabemos que un logaritmo y un exponencial se eliminan y esto sería igual a ¿cuánto? Sería a que mi factor integrante, mu de x, va a ser igual a ¿cuánto? A únicamente x elevado a la que? X a la menos 1. ¿Lo ven? Esto todavía sigue siendo el paso número 5. Estoy utilizando el método del que, el método del factor integrante. Muy, voy a borrar todo esto de acá. ¿La ven? Ahora sí ya lo estamos resolviendo, pero habiendo hecho ya el paso que, el paso 1, paso 2, paso 3 y el paso 4. Muy bien. El que no picó. Entonces tenemos que mu de x va a ser igual a ¿cuánto? A x elevado a la menos 1. Ahora, ¿qué después de que haya calculado p de x y después de que haya calculado el factor integrante, qué es lo que debo de hacer con este factor integrante? Lo debo de multiplicar por la ecuación que, por la ecuación diferencial en su forma estándar. ¿Cuál es la ecuación diferencial en su forma estándar? ¿Esto de aquí o esto de acá? Ambas son las mismas. Entonces yo aquí voy a escribir x a la menos 1, que multiplica a qué? A la derivada de u respecto de x, menos 1 sobre x multiplicado por u, que va a ser igual a ¿cuánto? A menos x por u elevado a la que. No, nada más sería menos x.
Ya está. Entonces empezamos a realizar. Aquí únicamente aplicamos propiedad distributiva. Escribimos más por más, x a la menos 1 por du sobre dx, le quedaría x a la menos 1 por la derivada de u respecto de qué? Respecto de x, menos, más por menos, x a la menos 1 por x, queda por una, perdón, por una, te quedaría x a la menos 1, ¿entre cuánto? Entre x multiplicado por cuánto? Por u, y esto va a ser igual, más por menos, x a la menos 1 por x a la menos 1, aquí lo voy a escribir, x a la menos 1 por x a la que, a la 1. O bien, de una vez, de manera directa, ¿qué exponente tiene el x aquí? Tiene exponente de 1. Si yo multiplico una x por otra x, los exponentes los voy a sumar. Menos 1 más 1 te quedaría x a la que, x elevado a exponente de 0. Y yo sé, por ejemplo, que en matemáticas básicas se aprende que si tengo cualquier valor elevado a una exponente de 0, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1. ¿Lo ven? Ya está. Entonces, aquí yo voy a escribir como x elevado a la menos 1 por la derivada de y respecto de x menos x a la menos 1. Aquí no hay necesidad de simplificarlo, pero si lo queremos simplificar me quedaría x a la que, a la menos 2. ¿Por qué menos 2? Recordad, el exponente de arriba menos el de abajo. X a la menos 1 entre x a la 1 menos 1 menos ¿qué? Menos 2. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por u, que va a ser igual a ¿cuánto? Pues esto sería igual a ¿cuánto? A 1. Nada más te quedaría como menos 1. Ya está. Ahora que ya hemos multiplicado el factor integrante por la ecuación diferencial en su forma estándar, ¿qué es lo que debemos de hacer ahora? Pues derivar implícitamente el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Y recordar que siempre les he dicho que siempre les quedará de esta manera. ¿Cómo? ¿Diferencial de quién? De este valor que es x a la menos 1 multiplicado por la variable dependiente, que es en este caso u. Siempre. El factor integrante te va a quedar multiplicando a la variable que, a la variable u. ¿Okay? ¿Y esto respecto a quién? Pues respecto al diferencial x, que va a ser igual a ¿cuánto? Pues a menos 1. Nada más es de este lado. Ahora, ¿qué más sigue en ese método? Pues que ya puedo resolver esta ecuación diferencial por separación de variables. Está dividiendo, pasa multiplicando, me quedaría que diferencial de ¿cuánto? Diferencial de x elevado a la menos 1 por u va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a menos 1 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por dx. ¿Lo vieron? ¿Lo ven o no lo ven? Voy a continuar sobre este lado. O bueno, a ver. ¿Puedo borrar esta parte de aquí del paso 4? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, voy a borrar eso entonces. El logaritmo también lo voy a borrar. Muy bien, entonces, aquí continúo con el paso 5, ¿va? Entonces aquí me queda, recuerden que aquí automáticamente que integramos, ¿y qué más? De este lado, integramos o no. ¿Se acuerdan de eso? Una integral y una derivada, ¿qué pasa? Se eliminan y nada más te quedaría como ¿cuánto? X a la menos 1 por ¿cuánto? Por u, que va a ser igual a ¿cuánto? Menos 1 por dx te quedaría menos dx, pero el signo negativo como es una constante, o bien lo puedo sacar afuera de donde, de la integral. Entonces, aquí voy a escribir como menos, integral de ¿cuánto? De únicamente dx. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a x elevado a la menos 1 por u, que va a ser igual a ¿cuánto? La integral de dx únicamente es x más c. Entonces aquí voy a escribir menos x más ¿cuánto? Más c. ¿Lo vieron? Ya está. ¿Sí? Ya está. Ahora pues nada más hay que despejar. Despejar, aquí le voy a poner despejar x. Ahí está, despejar x. ¿Cómo despejo x? Bueno, despejar u, perdón. Despejar u. Si es posible despejarlo, ¿va? ¿Cuánto vale u? Recordad que al inicio, cuando utilizamos el cambio de variable, escribimos lo siguiente. Que u era igual a ¿cuánto? A y elevado a la qué? Y elevado a la menos 1, ¿o no?
Eso es lo que vale ¿quién? U. ¿Si se acuerdan de eso? Lo escribieron en el paso número 2. U es igual a y elevado a la menos 1. Entonces, bueno, pues más adelante lo vamos a utilizar. Si esta parte de aquí está multiplicando, lo pasamos ¿qué? Dividiendo. Entonces tenemos que aquí que U va a ser igual a ¿cuánto? A menos X más C. ¿Entre cuánto? Entre X elevado a la menos 1. Ahora, más entre menos, menos. Yo voy a tener que es U es igual a ¿cuánto? Más entre menos, menos. X a la 1 entre X a la menos 1, ¿cuánto le quedaría? Pues te quedaría el exponente de arriba menos el exponente de abajo, que es X a la 1 menos el exponente ¿de quién? El exponente de arriba menos el exponente de quién, de abajo. ¿Cuánto vale el de abajo? Pues sería menos 1. ¿Más cuánto? Más C. ¿Está con exponente negativo? Lo voy a escribir tal cual está. C entre X a la menos 1, pues sería C sobre X a la menos 1. De ese lado continúo. Tenemos que U va a ser igual a ¿cuánto? A menos X elevado a la cuánta. Menos por menos, más 1 más 1, 2. Entonces aquí sería X elevado al cuadrado. Más ¿cuánto? Está con exponente positivo, negativo, perdón. Lo puedo subir arriba con exponente positivo. Te quedaría más C por X elevado a la primera que potencia. De tal manera que ahora tendría que U va a ser igual a menos X al cuadrado más C por X elevado a la primera potencia. Ahí ya tengo la solución a la ecuación diferencial. Pero está en términos de ¿qué variable? En términos de variable U. Yo tengo que dejarlo como lo empecé al principio, que es en términos de variable dependiente, ¿quién? De variable dependiente Y. Entonces, ese sería nuestro paso final. Y si se dan cuenta, está bien sencillo. No es nada más y nada menos que lo que ustedes ya saben hacer. Nada más para recalcar acá, recuerden que hay una propiedad que dice que si tengo a elevado a la n, esto va a ser igual a 1 entre a la menos ¿qué? A la menos n. O si tengo, vean, a la menos n, esto es igual a 1 entre ¿cuánto? Entre a elevado a la n. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si aquí tengo cualquier valor elevado a un exponente negativo, lo puedo reescribir con exponente positivo, pero ¿en dónde? En el denominador. Lo mismo pasa en esta situación. Aquí tengo con exponente positivo, lo puedo escribir como denominador, pero le tengo que cambiar el signo al exponente. Ahora ya sería menos n, o menos 2, menos 3, menos 4. Aquí tenía x a la menos 1, lo subí arriba como ¿qué? Como x elevado a la primera potencia. El exponente ahora ya es de ¿cuánto? Ya es de 1, ¿lo ven? Estaba con exponente negativo, pasó con exponente positivo. Está con exponente negativo arriba, lo paso con exponente positivo abajo. Ya está. Vamos a hacer para explicar esa parte de ahí. Matemáticas básicas, ¿no? Paso 5, paso 6, paso final. Paso 6. Sí, paso 6. Reemplazar, vamos a ponerle. Reemplazar el valor de U. Recordar, reemplazar el valor de U y obtener la solución general. La solución general. Ya está. Muy bien. ¿Cuánto vale U? Recordar que U al inicio decimos que vale Y igual a menos 1. Entonces yo aquí voy a escribir que U es igual a Y elevado a la menos 1. Entonces tenemos lo siguiente. La solución me dice que U es igual a menos X elevado al cuadrado más C por X. ¿Y cuánto vale U? U vale ¿cuánto? Y a la menos 1. Entonces esta U te equivale Y elevado a la ¿cuánto? Y elevado a la menos 1, que va a ser igual a menos X al cuadrado más C por X. ¿Ok? Ahora hay que despejar despejar la Y. Voy a borrar el paso número 5. Voy aquí a escribir despejar ahora la Y. Despejar ahora. Despejar Y si se puede, chavos. Si no, no hay ningún problema. El resultado estará bien. Pero por estética vamos a despejar. Recordad que si está con exponente negativo, lo puedo poner como exponente positivo. Me quedaría 1 sobre ¿cuánto? Sobre Y. ¿Lo vieron? Ahora está con exponente positivo, pero abajo.
que va a ser igual a menos x al cuadrado más c por x. Está dividiendo, pasa multiplicando, te quedaría 1 que va a ser igual a menos x elevado al cuadrado más c por quién, c por x. Y esto multiplicado por ¿cuánto? Por y. Continuamos de este lado. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Todo esto multiplica a quién, a y. Está multiplicando, lo paso dividiendo de este lado de la igualdad. Te quedaría como y igual a ¿cuánto? A 1 dividido sobre ¿qué? Sobre menos x al cuadrado más c por ¿cuánto? Más c multiplicado por x. Y esto de aquí es mi solución, ¿qué? Solución general.